Dicen los sabios antiguos que el que ha perdido el camino no lo ha hecho en los senderos del mundo, sino en los corredores invisibles de su propio ser. Así me encontraba yo, caminando por mi casa como una forastera. Mis manos habían dispuesto cada rincón, mis ojos habían elegido los colores, y sin embargo nada me contenía. Ni la silla donde meditaba, ni la taza de té humeante al amanecer. Todo me era conocido, y sin embargo nada me era familiar. El Tao enseña que cuando el corazón se ausenta, el mundo entero se vuelve una tierra lejana. Y eso era lo que me sucedía. No era tristeza, no era nostalgia, era una ausencia sutil, como si la raíz que me anclaba a la vida se hubiese soltado. El canto de los pájaros no despertaba mi alma, ni el perfume del incienso traía consuelo. Me sentía exiliada, no de un lugar físico, sino de mí misma. En esos días comprendí una verdad silenciosa, que uno puede dormir en su cama y no descansar, comer su comida y no nutrirse, vivir con los suyos y no sentirse acompañado. Porque el verdadero hogar no tiene puertas ni paredes. Es un estado de presencia, un calor que brota desde adentro cuando uno está en armonía con su propia esencia. Pero yo había olvidado cómo escucharme. En la búsqueda de pertenecer al mundo, había dejado de habitarme. Me perdí entre responsabilidades, voces ajenas y expectativas que no eran mías. Y así, aunque mi cuerpo estuviera aquí, mi espíritu vagaba, sin dirección. Aquel fue el inicio. No lo supe entonces, pero en esa sensación de extrañeza, de vacío silencioso, el Tao me estaba hablando. Porque solo cuando nos damos cuenta de que no estamos en casa, comienza el verdadero viaje de regreso, la desconexión interior que hace que ningún lugar parezca hogar. En mi afán por encajar, comencé a construir vidas ajenas. Imitaba gestos, creencias, rutinas que no me pertenecían. Me rodeé de personas, de actividades, de metas prestadas. Reía cuando todos reían, me esforzaba por agradar y decía sí, incluso cuando mi alma susurraba no. Pensaba que si era aceptada por los demás, si mi vida se parecía lo suficiente a la de quienes me rodeaban, entonces por fin encontraría mi lugar. Pero cuanto más trataba de formar parte del mundo exterior, más me disolvía en él. Me convertí en una sombra amable, funcional, pero ausente. El sabio Lao Tse escribió: cuando abandonas lo que eres para parecer lo que no eres, te alejas del Tao. Y yo, sin saberlo, había hecho exactamente eso. Durante el día, todo parecía normal. Sonrisas, compromisos, eficiencia. Pero al caer la noche, cuando la casa quedaba en silencio y ya no había a quien complacer, regresaba una sensación antigua, densa. Un vacío no de soledad, sino de identidad. Había buscado pertenecer tanto afuera que me había deshabitado. Había olvidado cómo se sentía estar a solas conmigo, sin ruido, sin máscaras, sin justificaciones. Y fue en esa distancia, entre lo que mostraba y lo que realmente sentía, donde comenzó a abrirse una grieta por la que, sin quererlo, empezaría a entrar la verdad. El intento de pertenecer externamente como camino que nos aleja de nuestro hogar interior. Durante mucho tiempo me mantuve ocupada. Llené mis días de tareas, compromisos, conversaciones, ruido. Todo servía para no detenerme. Porque detenerse era mirar hacia adentro, y yo temía lo que pudiera encontrar allí. Pero el Tao enseña que lo que uno evita, tarde o temprano, se sienta junto a ti. Así fue como una noche, sin aviso, llegó el silencio. Un silencio profundo, no de ausencia de sonido, sino de vacío existencial. No había televisión encendida, ni mensajes en el teléfono, ni pensamientos lo suficientemente fuertes como para ahuyentarlo. Solo yo, y lo que había quedado de mí. No era un silencio pacífico, era un espejo.
Me mostraba lo que había ignorado durante años: mi cansancio, mi falta de rumbo, mis emociones no expresadas, el dolor que había decorado con sonrisas, la tristeza que había enterrado bajo la productividad y, sobre todo, el olvido de mí misma. En ese instante comprendí que no era el silencio lo que me daba miedo, sino todo lo que él revelaba. Porque en el bullicio uno puede esconderse, pero en el silencio uno queda desnudo. Y sin embargo, algo en mí no huyó esta vez. Me senté, cerré los ojos, respiré, no como quien busca respuestas, sino como quien acepta no tenerlas. No vino paz de inmediato, pero vino presencia. Y en ese estado, aunque no lo sabía, estaba dando el primer paso hacia el verdadero hogar. El silencio como maestro implacable que revela la verdad interna que tanto se ha evitado. Hubo un momento en que me rendí, no como quien se da por vencido, sino como quien por fin comprende que luchar contra la marea solo agota más. Había intentado tantas veces encajar, tantas veces silenciar mi vacío con ruido, que un día simplemente dejé de resistirme. Me rendí a no saber, a sentir, a estar con lo que era, sin maquillaje, sin justificación. El Tao dice: rendirse no es debilidad, es abrir espacio para que lo verdadero se manifieste. Y en ese espacio nuevo, donde ya no intentaba tener todas las respuestas, el corazón comenzó a susurrar. No con palabras ruidosas, sino con sensaciones sutiles. Una lágrima inesperada al mirar el cielo. Un suspiro profundo al tocar una flor. Una sonrisa suave al recordar una canción de la infancia. Ahí estaba, mi corazón, vivo, pulsando, aún latiendo bajo capas de olvido. No tenía grandes planes, ni metas ruidosas. Solo tenía una sabiduría que decía: estoy aquí, te he estado esperando. Fue entonces cuando descubrí algo que nunca me enseñaron, que no era necesario encontrar sentido en lo externo para vivir con propósito. Bastaba con aprender a escuchar lo que el corazón dice cuando todo se calla. Bastaba con estar presente, completo, en cada instante. Así comenzó a brotar una nueva dirección, no impuesta, no forzada, no basada en expectativas ajenas, sino nacida desde dentro, como un manantial que no se ve, pero que al fin empieza a brotar. Al dejar de controlar, se abre espacio para escuchar la sabiduría interna del corazón, la rendición como camino hacia la verdad. Una vez que el corazón se hizo audible, comprendí algo que cambió mi caminar. La guía que tanto había buscado afuera, siempre había estado dentro. Pero hacía falta quietud para oírla, humildad para confiar en ella y coraje para seguirla. En las enseñanzas del Tao se dice: el sabio no corre detrás de los ríos lejanos, sino que escucha el agua que fluye dentro de su propio pozo. Así fue como empecé a regresar a mí. No con grandes gestos, sino con actos simples. Me levantaba y escuchaba mi respiración. Caminaba sin destino y dejaba que mis pasos dijeran lo que mis pensamientos no podían. Comencé a escribir, no para otros, sino para mí. Lo que sentía, lo que no entendía, lo que dolía. Y en esa práctica silenciosa algo se reveló. Debajo del ruido de la mente, siempre hubo una voz suave, constante, como un hilo invisible que une todos los momentos. Una voz que decía: estás viva, estás aquí, eso es suficiente. Entonces comprendí que no había perdido el sentido de la vida. Lo había tapado con tanto deber, con tanto miedo, con tanto hacer. El propósito no era una meta por alcanzar, sino una forma de habitar cada momento. La conciencia plena no era algo que debía entrenar, sino algo que debía recordar. La vida, tal como es, se volvió mi maestra. El viento, la comida, el silencio, el cansancio, la ternura de una lágrima. Todo hablaba, todo guiaba, todo tenía sentido. Si yo me permitía escuchar.
Volver a sentir es recordar que la sabiduría interior siempre estuvo presente. El propósito no se busca, se redescubre en la presencia. A medida que me adentraba en el silencio interior, algo comenzó a transformarse. No fue una explosión repentina, ni una revelación grandiosa. Fue como la luz del amanecer, lenta, suave, inevitable. Ya no me sentía una hoja suelta flotando al azar. Empecé a reconocerme como parte del mismo árbol, del mismo río, del mismo latido universal. Al volver a mí, descubrí que nunca estuve separada del todo. Solo había olvidado mi lugar en él. El Tao nos enseña: el que conoce a los demás es sabio. El que se conoce a sí mismo es iluminado. El que conquista a otros es fuerte. El que se conquista a sí mismo es poderoso. Mi fuerza, que antes se medía en productividad, ahora era la quietud con la que enfrentaba mis emociones. Mi valor ya no estaba en complacer, sino en habitar mi verdad. Me volví mi hogar. Y en ese hogar interior no había soledad, sino plenitud. Las cosas exteriores siguieron siendo las mismas: el trabajo, las relaciones, el día a día, pero yo ya no era la misma. Ahora, al caminar, sentía la tierra sosteniéndome. Al respirar, sentía el universo entrando y saliendo de mí. Cada gesto cotidiano se volvió un acto sagrado, y comprendí algo que nunca había querido ver. No se trata de llenar el vacío, se trata de dejar de huir de él, porque ese vacío, cuando se acepta, revela su verdadera forma: espacio fértil. Desde ahí brota el nuevo sentido. Desde ahí florece lo esencial. El regreso al propio centro revela la conexión con la totalidad. No se trata de buscar afuera, sino de recordar que ya somos parte del todo. La plenitud no se alcanza, se reconoce en el instante presente. Al principio, yo buscaba paz como quien busca un objeto perdido. Imaginaba que estaba lejos, en otro país, en una nueva vida, en un futuro diferente. Pero cada intento por alcanzarla me alejaba más de ella, porque aún creía que la paz era algo que debía conquistar, no algo que debía permitir. Fue en una tarde silenciosa, mientras observaba cómo el sol descendía entre las hojas, que lo entendí. La paz no llega. La paz no viene de fuera. La paz simplemente es, y se revela cuando uno deja de resistirse. Decían los antiguos maestros taoístas: cuando dejas de querer controlar el río te lleva a casa. Yo había luchado contra todo, contra el dolor, contra el tiempo, contra mí misma. Pero en cuanto solté esa lucha, en cuanto respiré sin querer cambiar nada, la paz emergió. No como un premio, sino como una presencia que siempre estuvo ahí, aguardando en silencio a que yo bajara la guardia. Entonces, cosas pequeñas empezaron a tener un sabor diferente: el té en la taza, la risa suave de un desconocido, el tacto de mi propia piel. Todo lo cotidiano se volvió sagrado. Ya no necesitaba grandes respuestas, solo estar verdaderamente presente. Y descubrí que la paz no era una meta, sino una manera de caminar. No era la ausencia de problemas, sino la presencia de conciencia en medio de ellos. La verdadera serenidad no viene cuando todo se resuelve, sino cuando uno aprende a permanecer abierto, incluso en medio del caos. La paz no se encuentra, se despierta. Al dejar de resistirse a la vida, la quietud profunda se hace visible. Es en el soltar donde uno se reencuentra con lo que siempre estuvo esperando en silencio. Ahora camino con un paso más ligero, porque aprendí a escuchar el silencio que habita dentro de mí. No es un silencio vacío ni frío, es un espacio vivo, lleno de enseñanzas sutiles y verdades profundas. El silencio se ha convertido en mi maestro, en el refugio donde descanso del ruido del mundo y de la mente. En el Tao, todo fluye en ciclos, y aprender a fluir
es aprender a estar en armonía con uno mismo y con el universo. Cuando aceptamos el silencio, cuando dejamos de temerlo, la vida se despliega con su ritmo natural, sin prisas ni resistencias. Antes, el miedo al vacío interior me hacía correr hacia afuera, hacia estímulos, hacia respuestas rápidas. Ahora sé que el verdadero hogar no está en lugares, ni en logros, ni en posesiones. Está en ese instante presente, donde el cuerpo descansa y el alma respira tranquila. Cada respiración me recuerda que pertenezco a un todo vasto e invisible, que la paz es un río sereno que nunca se detiene, que al aprender a estar en silencio, he aprendido a estar completa. Caminar en armonía no significa que el camino siempre sea fácil. Significa que cada paso, incluso los dolorosos, se aceptan como parte de un viaje sagrado. Porque en el silencio, en la quietud, se revela la esencia del ser. Así, la mujer que temía el silencio se convierte en quien abraza la vida con calma y claridad, porque en el fondo del silencio encontró su voz verdadera. El silencio es maestro y refugio. Caminar en armonía es aceptar el flujo de la vida desde la paz interior, recordando siempre que el hogar está dentro. Querido amigo, querida amiga, si este video ha resonado en ti, te invito a que apoyes este espacio de sabiduría y paz. Dale like para que este mensaje siga llegando a más corazones, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal, porque más del 90% de quienes ven este contenido aún no lo hacen. Tu suscripción es el río que alimenta esta comunidad, la luz que nos guía para seguir compartiendo el camino hacia el equilibrio interior. Gracias por estar aquí, por permitirte este momento de conexión y por abrir tus manos y tu corazón a la energía que fluye dentro y fuera de ti. Namaste.